tema es cuál es el tema. Es verdaderamente una decisión decidir de todo lo que se puede hablar de aquello a lo que hoy fuimos convocados, y agradezco nuevamente la organización y la valentía de poner en juego temas que, bueno, no es fácil jamás que la gente se anime a verlos de frente. Estos temas en general, todo el mundo cuando los lee o los lee en una película o cuestiones de ese orden, quisiera estar ahí, hasta que está ahí. Tema, como ven. Ahí estamos. Si ustedes han visto, yo he tomado la lámina, la página que ustedes mismos tal vez pudieron ver, porque la había hecho la misma gente que hoy tiene la amabilidad de congregarnos aquí en una ciudad que es casi la única del mundo donde puedo hablar de este tema. Es increíble. Paso por otros lugares del mundo, es increíble. Paso por muchos lugares del mundo, y verdaderamente para mí no es lo mismo hablarlo que no hablarlo. Yo cuando muestro esta misma imagen, la elegí, no la hice yo, pero la elegí yo, esta sí no la hice yo, la siguiente sí, porque creo que está muy bien hecha por muchos aspectos, por muchas cuestiones, de las que nunca puedo hablar. Por eso es que agradezco esta posibilidad. Quiero decir que puedo apoyarme en mucha experiencia en el tema, pero no es ahí donde voy a poner mi punto de apoyo máximo en esta presentación. Es decir, hablar desde la experiencia en esto no es lo más aconsejable. Lo sé por experiencia. Lo sé por experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia en esto, sin una posibilidad ordenadora de qué hablamos cuando hablamos de la experiencia, se diluye en experiencias. Y cada uno te cuenta su experiencia, y qué vio, y qué le pasó, y qué sintió, y qué pasó. Y eso no te aporta mucho más que anécdotas, casuística. Y esto no es un tema anecdótico. No debe serlo. No puede serlo. Y cuando en la vida de alguien el contacto con una planta sagrada se transforma en anecdótico, la planta sagrada le cierra la puerta que esa misma planta estaba destinada a abrir. Esta es una manera de empezar ubicando que estamos ante un tema que exige de nosotros cierta decisión de considerarlo en su nivel sagrado. Yo les propuse, y agradezco que lo hayan tomado, nombrarlo directamente, plantas sagradas como maestras de iniciación. Esto es una decisión que si tú no la, valga la redundancia, tomas cuando vas a tomar un camino como este, si tú no la tomas, la planta no es sagrada para ti. Esto es sumamente importante. ¿Qué puede ser para ti el encontrarte con este tema que ya empieza a producir en cada uno de nosotros, si así lo decidimos, algo de lo que la misma toma de la sustancia de la que hablemos puede producir? Lo voy a decir más claro. Lo que hoy aquí quiero producir es algo parecido en ustedes a lo que ocurre con la incorporación de plantas maestras en cada uno de nosotros. ¿Lo dije claro? ¿Se entendió? Sí. Si yo logro dar esa égida, esa entrada, esa señal en esa dirección, lo que hoy hacemos es mucho más que lo que podemos abarcar en el poco tiempo que tenemos. Yo he experimentado con plantas maestras, que logré que sean maestras, después de mucha experimentación, quiero decir, por eso ubicaba. Contar experiencias al respecto no es el mejor lugar, porque depende específicamente de desde dónde has hecho la experiencia. Si la has hecho desde una cuestión que se agota en lo anecdótico, como decíamos recién, lo que tienes para contar más extravía que otra cosa. A mí me pasaba en las primeras veces, tal vez no en forma personal, pero yo he tomado plantas maestras, tuve mucha suerte en ese sentido, se llama casualidad, y tiene muchos pasos que la propician. Yo he logrado tomarlo en muchos lugares distintos y en muchos contextos distintos, desde los peores hasta los más mitológicos. Lo he tomado en un apartamento en medio de una ciudad donde nadie se podía imaginar que dentro estaba produciéndose un viaje de, por ejemplo, en ese momento ayahuasca, o en lugares tales como la selva, con muchos días de ayuno, y con chamanes de los más exigentes al respecto, se llaman paleros, porque parece que tienen siempre un palo en la mano, están dispuestos a pegar en cualquier momento, pero el verdadero motivo es porque bueno, trabajan con la sustancia con palo. Con palo es, si a una hierba le pones la parte que tiene el palo, es la parte más fuerte,
Esa se la sacan en general cuando te dan una experiencia de este estilo, porque la potencia de un modo incalculable y hasta riesgoso. Entonces, es decir, trabajarlo con maestros paleros, hay que entender que es como decir en homeopatía una concentración muy elevada, muy potente, de la misma sustancia. También tuve el honor, y lo tengo en Buenos Aires, en mi finca, en una quinta en Buenos Aires, de ahí mismo poder conseguir que chamanes peruanos me traigan la ayahuasca, por ejemplo, y tomarla ahí, lo cual es genial, porque ver con ojos de planta maestra lo que todos los días te crees que ves en tu vida, te muestra cuánto hay más de vida de lo que tú crees que hay en ese concepto llamado vida. De todas estas posibilidades que puedo seguir enumerando durante mucho tiempo, algunas de ellas logré que sean experiencias maestras, otras no lo logré, y no lo logré hasta un cierto quiebre que se produjo en mí. Yo hoy quiero hablar de eso. O sea, yo hoy voy a tratar de no mantener el tema en todo aquello que que puede que te conecte o que no, tiene de contingente. Cuando uno empieza a interesarse en estos temas, puede que el tema te conecte con algo trascendente o no, te puede conectar con las cosas más ridículas. Por eso decía, en mis primeras experiencias, gente que después, cuando habló de lo que tenía en el momento del amanecer, después de la experiencia, y yo era una lombriz que iba por la tierra, y yo necesito tomar una maestra para sentirse una lombriz que va por la tierra. ¡Qué triste! Es decir, si esa es la experiencia, ahora, ¿por qué esa misma sustancia, la misma, del mismo bidón, a mí me había abierto lo que me había abierto? Ahora, entiende que eso se puede poner en contra, porque uno puede decir, no estaré imaginando demasiado, no me la habré creído demasiado. Si la misma pastilla, no era una pastilla, pero a ver si me entienden, si la misma pastilla a ti te produce nada o poco, y a mí me produce la apertura de que poco menos uno dice, todo aquello que leí mitológicamente ahora está acá delante mío, uno de los dos se hace incompatible con el otro. Hasta descubrir por qué y con qué uno puede perder muchas veces, mucho tiempo, mucha experiencia, y también en el camino puede extraviarse. Yo hoy he decidido, y cuando lo decidí era un riesgo, venir aquí y ver este entusiasmo, esta alegría, esta de entrada de energía que hasta logró inhibirme en la entrada, y no es fácil inhibirme. Pero, bueno, digo, ahora me alegro de haber decidido ir muy a donde está la cuestión directamente, para que a ti el tema hoy ya te pueda abrir las puertas que te tiene que abrir, como lo dijimos. Plantas sagradas como maestras de iniciación. Hay que lograrlo. No te creas que la planta te lo va a propiciar por el hecho de tomarlo. Yo voy a un lugar, pago, me dan una toma y ya está, ya es planta maestra. No es así. Así no son las cosas. ¿Cómo son las cosas? Bueno, como está ahí, está muy bien ubicado, sobre todo porque han decidido de todas las vías posibles, tal vez sin saberlo, vuelvo a usar esa palabra, por un motivo sagrado llamado casualidad, utilizar una vía de entrada que te lleva directamente a la puerta de que la planta sea sagrada y por lo tanto maestra. No es garantizado que esto sea así. Cuando a esto lo nombro enteogenia, y yo te voy a hablar de qué es lo enteogenio, yo estoy tomando una decisión que me va a conectar en una frecuencia muy distinta con mi experiencia, que si yo no uso esa palabra. Esto es fundamental. De hecho, cuando los yamanes paleros, por ejemplo, de los que hablaba antes, que en la selva nos tuvieron en ayuno, digo no, porque esta es una experiencia compartida que tuve el honor de compartir con Marcela. Cuando esto es así, ellos jamás si tú le dices enteogenia, no entienden de qué hablas. Ellos lo nombran con nombres y con figuras y con cuestiones muy herméticas en sí mismas, tales como enteogenio es el camino del otorongo. Ahora sí. Esto es muy importante, porque cuando tú quieres ir a esos lugares y aceptas nombrarlo así, la planta va a responder de maneras distintas. Que si tú vas, como el sabelotodo, y argentino, Dios,
Sitúa como el sabelotodo, que de eso va a hablar de otras cosas. Por ejemplo, lo va a nombrar droga, psicodelia o enteogenia. Va a generar un contacto con la planta diferente. La palabra enteogenio, cuando algo es enteogenio, es una palabra muy exacta. Pero cuando uno ve que la enteogenia y el concepto de lo enteogenio, cuando algo es enteogenio, fue acuñado en un congreso como este, cuyo paper fue un journal de una publicación de drogas psicodélicas, y que después lo publicaron en un libro, que es El Camino a Eleusis, uno dice, me parece que hay un cierto caos necesario de ordenar. Porque si estamos hablando de una sustancia enteogenia, no podemos hablar de una droga. Y si estamos hablando de una droga, no podemos hablar de algo psicodélico. Ustedes dirán, ¿qué importa? Importa muchísimo. Porque imagina que vas a la farmacia y te confundes el nombre de lo que quieres que te den. Piensa que la farmacia es la planta misma, a la que si tú le nombras cierto nivel de experiencia, te va a dar una frecuencia completamente diferente que si yo voy a la planta a tomar una droga. El solo hecho de que los que dieron un congreso del tema mezclen todo, la palabra enteogenia, o sea, lo enteogenio surge como palabra acuñada en un paper en 1979 en un journal de un congreso. Pero ese journal era un journal de un congreso de drogas y psicodelia, lo cual son cuestiones incompatibles con lo enteogénico. Y a su vez, después se levanta el tema, se publica en un libro que habla de la eleusis. Si no ponemos en orden esto, ese mismo caos nos lo va a reflejar la planta maestra. Nos va a dar caos. Y el caos de entrada lo llevamos entonces, que dije antes, ¿de qué depende? ¿Que yo sea una lombriz que voy por la tierra? ¿O que de eso me habla el universo del gran mito develado? De desde dónde voy a tomar la planta. Si yo voy a tomar la planta desde un caos, la planta me va a devolver un caos. Si yo de entrada del caos ordeno y ubico con qué de todo eso me conecto, la planta es sensible. Como en tu vida, si tú vas a un lugar y lo que quieres es tener un divertimento nada más, o quieres ir a ese lugar a encontrar el amor de tu vida, no va a ser lo mismo con lo que conectes. Mucho más aún en una situación como esa, donde en el momento sientes que no tienes tú el control. Por lo tanto, el orden desde donde ingreses es como la flecha, que antes de dispararla, antes de soltarla, tienes que tener el máximo orden de asegurarte la dirección, la tensión, y que efectivamente dé en el blanco que quieras. Porque una vez que tomas la sustancia, una vez que sueltas la flecha, ya todo empieza a suceder como fichas de dominó. Es muy difícil ahí que tú puedas mantener un cierto orden de lo que vamos a hablar ahora, que también hay que ordenar durante. Yo estoy hablando del orden en una toma de planta maestra. Buenas noches, ¿escucharon lo que dije? Uno supone que entra en un terreno de caos cuando entra en algo así. Más aún, si de entrada, como ves, para el solo hecho de los eruditos estudiosos del tema, dicho con todo respeto si lo merecen, nos confunden tanto de entrada cuando nos van a hablar de lo enteogenia en nombre de la droga y de la psicodelia. Ordenemos un poco las cuestiones, porque yo quisiera de entrada ubicar lo que no, para que nos quedemos a solas con lo que sí. Es buena idea. Filtrar lo que no, para que nos quedemos a solas con lo que sí te sugiero que pongas en tu mente hoy aquí, que estás abriendo por el solo hecho de estar contactándote con el tema. Pero ¿cuál es el tema? Como decía de entrada, ya es una decisión. Ordenemos rápidamente. ¿Saben qué? Esto tiene un poder. Y si no lo saben, lo van a saber dentro de unos minutos. Esto tiene un poder. Las palabras con las cuales yo voy a decidir entrar al tema. Si yo lo nombro droga, quiero que entiendan que de entrada estoy poniendo en juego una frecuencia donde eso no va a pasar de imaginería, charlatanería. Droga, la gente no lo sabe, la droga alimentaron a los árabes, como casi todo. Sin embargo, la etimología misma de droga te ubica en que te estás poniendo en algo ilusorio, creo que lo puse charlatanería, efectivamente, directamente en un nivel de que no va a pasar de una cuestión ilusoria, como irte a charlar con alguien de algo que después de haberlo charlado es lo mismo que si no lo hubieras charlado. Esto es lo que te propone cuando te proponen que hagas de una planta maestra una droga, que hagas de lo maestro una charlatanería. Y peor aún, cuando te proponen que una sustancia sagrada
la tomes como si fuera droga, la tomes mentalmente, la concibas como si fuera droga, te están diciendo entonces, perdón, no, pero es un sacrilegio. Y no me refiero a la iglesia, no me refiero al concepto sacrílego de la iglesia, me refiero a algo mucho más potente. Te están diciendo que lo sagrado es charlatanería, porque vas a contactar con lo sagrado, con la planta sagrada, con la enteógena, a través de una toma de una droga. Y si te crees que de la charlatanería vas a obtener lo sagrado, estás extraviado. Ubicado esto, como vemos, produce extravío. Inmediatamente, ¿qué produjo? Ruidito, charlatanería. Dije, dentro de unos minutos van a ver que tiene poder. Gracias por el ensayo, salió genial. Lo que pasó no lo pierdas de vista. ¿Ves que te dije, te voy a proponer que nos propiciemos una conferencia donde vaya ocurriendo lo mismo que en la toma, ya empieza a ocurrir? Si en la toma ocurre esto y a ti te pasa de largo, hasta acabas de cerrar una puerta. Supongas que en la toma tú estás pensando en la iglesia tal y aparecen campanadas. Supongan, ¿entienden? Porque empiezas a ver cosas y ves, uy, parece una iglesia y escuchas campanadas. Y tú sigues eso, has abierto una puerta. Si tú no lo sigues a eso, la puerta quedó ahí y tú seguiste de largo. Acaba de abrirse una puerta. Yo nombré charlatanería y si lo quería ensayar no me salía tan bien. ¿Qué pasó? Se escucharon voces que vinieron del más allá. De más allá de la conferencia, no hay duda. Pero voces que además fueron obstáculo, molestia, fueron charlatanería. No es voces de alguno de ustedes preguntando algo, lo cual no sería charlatanería. ¿Entienden? Claramente, esto es lo que sucede con la experiencia de la toma, que tú decides sin saber que estás decidiendo. Tú decides sin saber que estás decidiendo, con cuestiones que ya han entonces decidido en ti. Y peor aún, están decidiendo por ti. Porque algo decide que tú atiendas a eso y que le des el lugar que tiene. ¡Qué poder! El universo me acaba de mostrar que lo que yo puse en mi mente produjo algo. ¿Me meto o me miro para otro lado? Y sigo con cuestiones que a ellos se le ocurra seguir disparando, como en ese momento se le ocurrió disparar la unión de tal forma con la iglesia, y cuando yo pensé en la iglesia y yo entré en escena pensando en la iglesia, dejé de lado lo que produjo. ¿Soy claro en lo que estoy diciendo? Sí. Todo esto con 2 carteles nada más. Quiero que entiendan cómo de entrada ya estamos poniéndonos en contacto, gracias a filtrar, separar en lo sutil lo que no hay que considerar cuando vas a entrar a un tema como este, ya de a poco, cada vez, con muy poco, el tema va siendo más puro. Nos muestra de qué sí se trata. Por supuesto que si filtro la palabra droga, también tengo que filtrar la palabra alucinación. Porque se supone que la droga produce alucinación. Y alucinar realmente es una palabra más sacrílega casi que decir que con la charlatanería que con la droga voy a llegar a lo sagrado, que con la charlatanería. Alucinar significa literalmente, es la luz, pero vagar, errar. Es como decir, perder tiempo en la luz. Una alucinación es eso. Técnicamente una alucinación se define como una percepción sin objeto. Yo estoy percibiendo algo cuyo objeto no puedo ubicarlo más que en mi percepción. Bueno, pero esa misma palabra me está ubicando que a la luz la voy a tomar como un lugar de pasatiempo, de vagancia, un lugar errático. Yo ante la misma planta que puedo conectarme con la luz directa del universo que le generó a esa planta la vida y que esa planta precisamente se encontró conmigo a través de que está viva, gracias a que la luz le activó sus fotones, que la luz le activó su fotosíntesis, yo con la luz me voy a encontrar para vagar. La planta trae luz. Si yo voy a alucinar, lo que voy a hacer es vagar con esa luz, errar, y se me empezó a pasar el efecto de la planta, ¿y qué hice? Charlatanería, errar en la luz. ¿Por qué? No por la planta. ¿Comprenden que esto es fundamental? Lo mismo que te estoy diciendo sucede con el nivel de encuentro tuyo con la planta, digámoslo así, en lo real, en lo denso. Cuando tú la tomas en la experiencia más poderosa de todas las que yo tuve, fue esta que les comentaba de la selva, se llama Cuerdas de la Conciencia, porque te muestra a qué estás atado de cuestiones de las que tú crees que ser consciente es
es un mérito y esas son cosas que te atan. La conciencia, como cuestiones que te hacen creer que son así y son como la etimología de la palabra conciencia lo ubica, cuestiones en las que tú concedes a las convenciones de turno, esto existe, esto no, yo tengo conciencia. Lo que hoy creemos que no existe, antes decían que sí en forma inversa. Cosas que antes creían que existen, hoy decimos que no. ¿De qué depende? De convenciones que concedemos a los paradigmas imperantes, a eso lo llamamos conciencia. Cuando tú vas a tomar la planta que te han traído, de entrada ya no eres consciente del encuentro con la planta. Esto es muy importante porque vuelve a ser el factor diferencial por el cual la planta te dará lo que te dará. ¿Cuál era el factor diferencial? Dijimos, ¿desde dónde la vas a tomar? ¿Desde qué concepción mental? Esto es muy importante, pero muy importante. En la selva, tú tomas la planta si lo logras. ¿Y qué quiere decir si lo logras? Si la encuentras. Casi todos somos personas en general de ciudad, casi todos somos personas que te dejen en el medio de la selva y no te mueras ya es bastante casualidad de tu lado. Pero que en el medio de eso te digan, bueno, acá está, consíguela, y que tú tienes que conectarte con cuál es la planta de todo eso. Y si además la conectas, conseguir extraerla, porque a veces la conectas, pero está ya arriba de un árbol y hay que lograr subir, no morirse en el intento, cortar la soga, porque tiene forma de soga, bajarla, y todo eso implica, entre otras cosas, riesgo de muerte. Ahora bien, tú ahí tendrás de la planta un poder supremo porque se encontró contigo. Esto es lo mismo que pasa con cualquier droguería que quiere investigar, por ejemplo, las sustancias chamánicas, las plantas o las sustancias homeopáticas, y dicen, no hay reactivo. La llevan al laboratorio químico, la disecan, pobrecita, y dicen, no, no es verdad, acá no vemos reactivo. ¿Por qué? Porque el que la recogió no la accionó. Depende del chamán que por eso se llama despertar a la planta. La misma planta la va a buscar alguien, con todo respeto si lo merecen, de un laboratorio, con su marketing a cuestas, para conseguir de eso hacer una droga sintética, y difícilmente la planta a él se le active. La misma hoja, la tomas, te la da un chamán y te abrió y te dice, ay, la sugestión, porque el chamán, bueno, ok, perfecto. La sugestión también funciona para el otro lado. Sugestión de que no va a funcionar si no pasa por las convenciones de las que tiene conciencia la ciencia. Como si la planta tuviera que pedirle permiso a la ciencia para mostrarte su poder. ¿Entienden? ¿Por qué a uno le funciona y a otro no? Por desde dónde la encuentra. Bueno, pero yo conté la mitad de la historia. Porque cuando tú encuentras, por ejemplo, la ayahuasca, viene la gran pregunta. ¿Y ahora qué hago con esto? No, ahora te falta encontrar lo que se llama el yananti, la pareja, para que dé a luz en ti. Para dar a luz, todavía es así en el mundo, se necesita una pareja. Por mucho que la quieran inventar, que no todes, sigue siendo así. Se necesita. Para que la planta dé a luz en ti, se necesita su pareja. Ahí te enteras de que si logras encontrar la ayahuasca y no te has muerto en el intento, has encontrado la parte masculina de la cuestión. Falta la parte femenina, que es otra planta que crece en algún otro lugar de la selva. Y tú estás en la selva. Ya que estás, la tienes que encontrar. La otra parte de la planta, la vamos a ver más tarde, se llama chacruna, y es la que es la femenina por excelencia. Si tú no juntas ayahuasca con chacruna, lo que estás tomando es como querer prender una linterna con el polo positivo de la batería y el negativo no, o viceversa, para que no se crea que el positivo es el masculino y el negativo es el femenino. Es lo mismo para el caso. ¿Me entienden lo que digo? Es querer encender el foquito conectando un solo polo de la pila. Obvio que no va a funcionar. Mi gran pregunta de entrada a la misma planta me dijo el chamán que se la haga. Porque yo le pregunté al chamán, perdón, ¿ustedes cómo supieron que había que juntar estas dos cosas? Esta es una pregunta que realmente a mí me taladraba la cabeza. Porque encima una crece allá arriba en los árboles, a la luz y al sol, y de ahí en más baja a la selva. La otra crece reptando por el piso en la humedad, y no son lugares compatibles de la selva. ¿A quién se le ocurrió juntar la planta de allá arriba, de aquel sector de la selva, con luz, con la planta de allá abajo? Ahí hay un orden. En el caos que es la selva, ahí hay un orden. Y el que se conectó con ese orden se enteró, se dio cuenta de que había que juntar esto con aquello,
Y si tú no haces la experiencia en ti, te lo traes juntado a otro, ya entiendes que el poder que te da la planta... Ahora, te dije, lo mismo que estamos haciendo aquí hoy es lo que ocurre con la planta. Que tú ahora tengas que meter en tu mente todo esto, hace que lo que estamos hablando adquiere una potencia que de otro modo, y te vamos a contar qué ocurre con, qué sé yo, con el cerebro al tomar la planta. Sí, pero esa planta, para llegar a estar en tu cerebro y activar, tuvo que pasar por todo este recorrido místico en el que alguna vez alguien tuvo que unir esto con aquello, la casualidad, un yamán, un sueño, alguien tuvo que arriesgarse a no morirse envenenado y que al tomarlo además le dé crédito a lo que ocurrió y invite a otros a hacer la experiencia. ¿Entiendes que es muy distinta la potencia de lo que vas a tomar? No es lo mismo si yo te doy algo a ti, tómalo, que si te cuento toda esta historia por la que eso que vas a tomar merece ser considerado sagrado. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Llamar a esto errar en la luz o charlatanería constituye un charlatán que no tiene idea de la luz al que lo nombra droga o al que lo nombra alucinación. En cambio, cuando hablamos de psicodelia, estamos hablando de algo todavía intermedio. Es un poco lo que pasó con este congreso. A mí con todo respeto, me dio qué lindos que son. Con sustancias psicoactivas. Políticamente correcto. Está bien, son psicoactivas, no se la jugaron mucho. Por lo menos no lo llamaron droga. Tampoco alucinación, ¿me entienden? Y tampoco hablaron de psicodelia. Psicodelia ya está un poco más jugado hacia el lado místico. Porque psicodelia significa etimológicamente que manifiesta el alma. Ahora, si el alma es vagar en la luz y la charlatanería, o sea, si la droga me trae la psicodelia, entonces el alma que manifiesta es, entendamos, un alma absolutamente negra. ¿Está claro esto? Nombrarlo sustancia psicoactiva es políticamente correcto, está bien, es cierto, pero el alcohol también es psicoactivo. Una buena comida apetitosa es psicoactiva y es una sustancia, también. Una mujer hermosa es psicoactiva, para muchos hombres lo es. No es una sustancia. Quiero decir psicoactivo no es decir mucho, porque cualquier, literalmente, cuestión o elemento o situación puede ser psicoactiva. Llamando a las cosas por su nombre, descartemos, es un libro que no se interesaba en droga, alucinación o psicodelia, se interesaba en iniciación. Y el Eleusis no es broma, porque los ritos eleusíacos en Grecia eran los ritos más iniciáticos de toda Grecia, que era iniciática por donde la quieras ver. En Grecia todo era iniciático. Lo más iniciático de esa cultura tan iniciática era el Eleusis. Tanto que Perséfones y Demeter, las dos deidades de Gianantin, del que hablaba antes, de la unión masculino-femenino de esa cultura, no recibían a cualquiera en el templo de la Eleusis. Decir que esto lo estamos usando para entonces algo iniciático, es decir, de entrada, por lo menos tengamos la humildad de tener cuidado qué le estamos proponiendo a la planta, porque según lo que le digamos, iniciaremos una experiencia distinta u otra experiencia distinta. Esto mismo te lo advierte la planta. Hasta aquí, lo pregunto, ¿te interesa? ¿Lo entendés? ¿Te aporta? Sí. ¿Sí? Me importa mucho que te interese también. Que lo entiendas es mi trabajo, pero que logre que además sea interesante, lo tenemos que hacer juntos. ¿Entienden? Es muy fácil venir a hacer del tema una cuestión académica, aséptica, y yo quiero que de esto hagas una cuestión que tal vez te cambie la vida. Por el solo hecho de que tengas que meter en tu mente concepciones tales como, según en qué frecuencia pongas tu mente, la experiencia te va a dar algo distinto. Después cambiamos la experiencia de la planta por la oficina y te voy a decir lo mismo. Por la reunión del domingo con la familia y te voy a decir lo mismo. Según qué pongas en tu mente de entrada de la reunión en la oficina vas a obtener pagar en la luz, mirando la luz, cómo entra por la ventana, cuántas horas falta para que me vaya, ¿entiendes? O voy a obtener de eso tal vez algo que efectivamente sea una iniciación en mi vida. Esa es una cuestión que así como se aplica a la planta, se aplica a cualquier otra cuestión de la vida cotidiana. Hacia ahí va esta conferencia. Ahí, si al final yo logro eso, bueno, gracias. Si al final yo logro que el tema te haya llevado a pensar tu vida cotidiana con las mismas claves que aquí vamos a ubicar hoy, tu vida se ha encontrado con la planta maestra, en ese caso.
Ahí es donde digo. Entendamos que la misma planta te pide que tengas cuidado con lo que le vas a nombrar. ¿Cómo la planta te lo pide? Mira. ¿Pasó? Lo que tienes ahí, ¿sabes qué es? Un cuenco de planta maestra. Esto que está ahí es una tinaja, si conoce acá esa palabra, sí, es bíblica, pero una tinaja, un jarro, un recipiente especial para estas tomas. No se usa para otra cosa y solo la tienen los yamanes. Mira lo que te está advirtiendo. ¿Qué dirías que te está diciendo? La boca es un lugar de peligro y las orejas tienen que estar totalmente abiertas, desplegadas. La toma misma te está advirtiendo que cuidado con lo que vas a decirle y cuidado con lo que te va a escuchar la planta, que está ahí adentro. La misma planta, ¿por qué de todas las formas posibles toma esa forma la que, es como decir, así como un día la ayahuasca le dijo, necesito a doña Chacruna, tráemela si no lo podemos dar a luz tu experiencia, la misma ayahuasca y Chacruna les dieron la forma del recipiente en el que tenía que ser tomada la experiencia. Y la forma del recipiente de entrada te advierte lo que toda, viajé más de 300 y yo ya creo que va por 500, ya perdí la cuenta hace un montón, de viajes a las culturas iniciáticas. Hice experiencias en todos lados al respecto y también tuve el honor de ser recibido por los maestros de las culturas que no reciben, y menos aún al hombre blanco, y menos argentino. Bueno, broma obligada. No, pero en serio. Y en todos lados, lo que voy a decir ahora, yo lo ubico acá en términos locales por valorización al lugar, pero esto es universal. Esto que está aquí te marca lo mismo que esto que está aquí. Esto y esto tienen algo en común, lo ves. Ahora vos sabés dónde tenés que ver. Esa boquita en el centro del universo, con esta lengüita, que para los antropólogos es la lengua porque pedía rituales de sangre, no es lo mismo que dicen los mitos que hablan de esto. Los mitos que dicen de esto es que esa lengua es lo que sale de tu boca y arma este universo, y que lo va a armar con una lógica determinada a través de 4 cuestiones de las que vamos a hablar ahora, pero como ves, al lado las orejas están activadas. Esto es de una cultura que jamás conoció esta otra cultura. Sin embargo, los dos muestran lo mismo. ¿Cómo lo saben? ¿Quién se los enseñó? ¿Quién les enseñó por igual una misma lógica en la que te advierte que todo lo que esto es muy parecido a una toma de planta maestra? Vos ves círculos alrededor, colores que van, que vienen, y vos lo tenés que ordenar con tu lengua. Esto, en la planta, en la toma, en la planta sagrada, ¿funciona? También. Traté de que entiendas que funciona en tu oficina, en tu familia, en tu pareja, en tus situaciones cotidianas. Y en la planta maestra también, porque esto que está acá es el universo azteca. No es el universo de la toma de la ayahuasca nada más, o el universo de la toma del peyote. Es el universo, que lo armado por tu lengüita, de la que te piden que abras las orejas. Si entramos por esta vía, en pocas páginas, ya en pocas láminas, estamos en el centro de la cuestión. Yo prefiero llamar con el mejor de los nombres posibles, porque aprendí que la boca puede ser el lugar en el que te alimentes, o puede ser el lugar que se cierre, como la boca del cocodrilo, y te coma en la experiencia y te deje después de la experiencia aterrorizado, atemorizado o cercenado porque te quitó la oportunidad de la experiencia. Por eso hablemos de enteogenia. Y algo es enteogenio, no en cualquier momento. Para que tú decidas que vas a tomar la misma planta que para otros será una droga, para otros será alucinación, para otros será una experiencia errática con la luz. Para ti tiene que ser enteogenia si lo decides. Yo aquí voy a usar algo que no es chamánico, es también chamánico. Es lo que en la India enseñan al respecto, como más tarde vamos a ver que sigue la misma lógica. Acabo de decir algo. Los chamanes y los hindúes, hasta donde yo sé, nunca se conocieron. Sin embargo, enseñan lo mismo. Vuelvo a mi pregunta. ¿Quién les enseñó lo mismo a dos culturas completamente lejanas en tiempo y en geografía? ¿Y qué te dicen? Exactamente la misma cuestión. Que tu contacto con lo divino es una decisión a tomar desde lo humano para ir más allá de lo humano. No, yo no puedo aceptar que yo digo esto y vos me decís. Te acabo de decir que las culturas más sagradas del planeta enseñan
que tu separación o tu unión respecto de la divinidad es una decisión a tomar. Esta decisión es la que yo quisiera que tomes esta noche aquí. Que te decidas a encontrar tu divinidad en las cuestiones en las que lo humano en vos solo ve lo que las convenciones lo convencieron de que tiene que ver. Si yo en mi posibilidad de reunión en la oficina, en mi familia, con mi pareja, voy a ir a encontrarme con lo divino, va a ser una decisión mía. Ahora voy a tener que aprender a hacerlo. Pero lo aprenderé por decisión. Sin la decisión no lo voy a aprender. La planta va a potenciar lo divino en ti si tú lo has decidido. Si has decidido que no hacer de eso una droga, ni una vagancia por la luz, ni una charlatanería, ni ninguna de esas cosas que, si estás convencido de antemano, piénsala antes de avanzar un minuto. La planta, piénsala, yo después te voy a dar una experiencia mucho mejor que esta de cómo hay que pensar la toma. Pero piénsala así si quieres. La planta, piénsala como sale de una botella, y en otras mitologías que enseñan lo mismo, la árabe, eso que sale de la botella, que es un genio. Esa botellita que recién viste, piénsala como la botella de las 1001 noches, en la que sale el genio, y ¿qué es lo primero que te dice? ¿Qué deseas? Tienes 3 posibilidades, no por nada son 3, ya vamos a ver. Tienes 3 posibilidades. Uy, tengo 3 deseos, déjame pensar, te quedan 2. No me apures, te queda 1. No me pongas nervioso. Nos vemos la próxima. Que quiero que entiendas, piénsalo así. La toma es una oportunidad que depende de tu decisión. Y a ti te puede tomar como desprevenido, como un chorlito, como a quien le sale el genio de la lámpara, cuando está dentro de la toma, si adentro de la toma, cambia toma por oficina, cambia toma, si ahí adentro no has decidido con qué vas a encontrarte. ¿Van entendiendo que hay un orden? Por muy raro que parezca, en esto, que es como uno dice, ¿cuál es el orden de la borrachera? ¿Vieron que vienen los médicos y dicen, no hay un orden? El tipo el médico se pone agresivo, no, primero se pone alegre, después se pone agresivo, después se pone triste, después no se pone más. Ya no lo encontramos. Pero vieron que nos dicen, hay un orden dentro de un caos llamado borrachera. Bueno, una de las formas en que los chamanes nombran a la planta es te marea, te emborracha. Hay un orden. Pero ese orden, lo interesante es que es también en la toma. Y si tú ordenas tu vida con ese mismo orden, bueno, tienes 3 ventajas. Una, estás ordenando con un orden eficaz, que funciona. No que te va a hacer vagar en la luz, charlar y nada más, ir a las reuniones a eso nada más. 2, ese orden también te permite en tu vida cotidiana llevarlo a cabo. 3, si quieres tomar la toma de una planta sagrada o no, ya no es que de eso depende. Porque ¿para qué te sirve a ti esta charla si no vas a tomar la planta sagrada? ¿Para qué? Para que te lleves el orden que también funciona en la planta sagrada. Y que si un día decides tomarlo, entonces te potenciará mucho más, pero que no dependiste de eso. ¿Por qué? Porque si yo dependo de tomar la planta sagrada para conectarme con lo sagrado, yo dependo. Y si yo dependo, o me olvido de la divinidad, porque la divinidad no depende. La decisión de conectarme con la divinidad en mi oficina, en mi pareja, en mi relación a lo cotidiano, es la misma decisión de conectarme con la divinidad en la planta. Eso lo transforma en no droga, no alucinación, no solamente psicoactivo, insisto, está bueno, pero es como, ¿no? Sino que lo transforma en enteogénico. Es decir, me va a ubicar en un lugar en el cual el teos, el Dios, está dentro de la experiencia. Pero dentro de la experiencia mía, no dentro de la planta. Es que tiene un Dios dentro. ¿Quién? Si yo pienso que está dentro de la planta, ya abandoné la decisión de conectarme con mi divinidad y pasé a depender de la planta. Y no puedo decidir al mismo tiempo divinidad y dependencia. Afortunadamente ya ahí tenemos de entrada la puerta que no hay que tomar, si decidimos aquello para lo cual también tomar una planta maestra, para conectarnos con lo sagrado, con lo divino. El genos del enteogenio es el origen. Entonces yo tengo que hacer nacer algo ahí. No era para vagar en la luz. Me encuentro con lo divino. ¿Para qué? ¿Para charlar un rato? No. Genio.
hay algo que hay que hacer nacer. Se necesita genética. Nos marca la misma etimología de genio. Por eso recién me fui a la mitología árabe, donde aparece el genio. Este sábado voy a dar una conferencia entera respecto de la aparición de los genios en la historia de la humanidad, de los que la humanidad hizo caos por no conocer el orden oculto. Ese genio que se llamó el genio del mal, Lucifer, que empezó siendo un genio de luz y de mundo. Y después algo pasó. A mí me emociona decir esto. A mí me emociona decir esto. Y decirlo hoy aquí. Porque hablar de que vamos a contar el orden oculto detrás de la historia más caótica de la historia de la humanidad es un compromiso con lo sagrado. Hay que entender que estamos diciendo que ahí decidimos encontrar un orden oculto y lo había. Ese era un genio. La etimología con la que se lo nombraba Lucifer es Jin, y Jin tanto en hindú, no voy a entrar ahora en cuestiones demasiado académicas, pero tanto por uniones de lenguas madres, en lo indoeuropeo, tanto en el sánscrito como en el arameo, el Jin es el ángel, el genio. A ti te surge un genio en la toma. Ese genio puede ser que se transforme en Lucifer, que de la luz algo pasó y cayó de la luz. Y también ese genio puede ser que tenga un orden oculto detrás que quiere mostrarte y que si no lo ves, caes en caos. Pero eso no depende del genio. ¿Qué estoy tratando de que entiendas? Tiene que darse un nacimiento. Tiene que llegarse a transformar en algo. ¿De qué hablábamos de antes? De que esto es una camino de Eleusis. Es una iniciación. Claro, esa es la palabra. Decisión de iniciación. Esto es una iniciación. Claro, si hablamos de hacer nacer algo, estamos hablando de un nacimiento, algo que nace, algo que inicia. Pero también es una decisión. Y los mejores nacimientos son los decididos. Creo que podemos estar de acuerdo que todos preferiríamos que hayan decidido que nazcamos a que de pronto fue una cuestión demoníaca de los genios que dieron a luz. Que quiero que entiendas, la decisión de llegar a transformarse en Dios. ¿A vos no te da poquito de cuando yo te digo esto? Estás ante la decisión de llegar a transformarse en un nacimiento de lo divino en vos. No hay algo más parecido a eso que la definición de iniciación. Por eso las mismas culturas que te enseñan a armar la plantita, y acá está toda esta olla, es de lo que antes les conté que había que ir a lograr y que después tienes que estar 7 horas, ¿qué? Diciéndole a la planta, mientras la preparas, lo que quieres lograr. ¿Entienden que la frecuencia de lo que te va a dar la planta, esta preparación, acá es cuando partimos a buscarlo, ven que cuelgan de los árboles, y uno dice, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Correte, que no me dejas ver. Eso, eso que se te puso ahí en el medio. Ok, entonces, cuando uno va a buscarlo, eso, si finalmente lo encuentra, ahora tiene la oportunidad de decirle en un contacto personal, particular, qué quiere hacer nacer. Si no, la planta no entiende nada de qué te tiene que dar. ¿Comprenden? Es como comprarte una computadora y que vos no le digas con el teclado, bueno, quiero enviar un mail. Bueno, no sabe qué tiene que abrir. Y esto es un poco más poderoso que la computadora más poderosa. Porque esto, en todas las mitologías, está de acuerdo en que te conecta con lo sagrado, con lo divino directamente. Entonces, entender que tú tienes que estar horas contándole para que después de todo eso se origine un ritual de iniciación que efectivamente lo has propiciado en ti y que a otro la misma planta le podía dar ser la lombriz que va por la tierra. Quiero que entiendas que de entrada te pone a ti como protagonista. Acabamos de hacer el pasaje mágico. Todo el gran problema, ¿cuál es? La planta se transforma en un problema cuando tú vas como objeto de la planta. Y la planta pasa a ser lo importante. Cuando tú no renuncias al lugar de el que sujeta la experiencia, por eso cuerda de la conciencia se llama. Porque tú tienes que atar lo que quieres lograr en esa situación. Si tú eres el sujeto del verbo sujetar, tú no vas a permitir que simplemente la planta decida qué va a hacer contigo, sino que tú usas a la planta para hacer nacer una iniciación que no la vas a hacer nacer sin un orden en ese caos. Acá entramos en tema. Considero que aquí es la introducción que te
mi tío te posibilitó, y tal vez me dio a mí también la posibilidad, de explicarte ante qué estás. Estás ante la puerta de un orden, que yo ahora voy a usar una palabra casi sinónimo de divinidad. Un orden universal, que sirve en la planta, en la oficina, en la casa y en todos lados, para hacer nacer desde lo divino en vos lo que quieres hacer nacer. O enteogenia, enteogenio. Convocar al genio que haga nacer cuestiones que yo como humano no puedo hacer nacer. Tendré que hacer nacer en mi vida cuestiones que como humano no puedo hacer nacer, las que estoy seguro que no puedo, las que estoy seguro que no sé, las que estoy seguro que no tengo, las que estoy seguro de que el humano en mí no puede lograr. Ahí se abre tu camino de iniciación. Ir a una planta, a una experiencia, para lo mismo que harías sin la experiencia, es desperdiciar esa puerta. La gracia está en que vayas a lo que estás seguro que como humano no puedes lograr, tu gran sueño en la vida, tu gran interés de qué lograr en esa situación de la oficina o de lo que como humano no podrías. Eso es ir en el lugar de sujeto, del verbo sujetar. Yo voy a tener la experiencia para sujetar en la experiencia tal y cual cosa. Entender esto es entender que no significa entonces que el humano en mí lo va a lograr. Desde el momento que yo me tengo que poner a hablarle a una plantita durante 7 horas, a la que pobre bicho estoy cocinando encima, y lograr que no solo no se me enoje, sino que además tengamos amor, que nos podamos encontrar en una buena frecuencia, entendés que todo lo humano en mí me dice, volcaste mal. No puede ser que le estés hablando a la plantita. Eso humano en vos te dice no puede, no debe, no sabe. Convenciones de las que estás convencido. Cuando tú puedes hablarle a una planta con la certeza de que lo que le estás diciendo va a potenciar lo que quieres lograr a través de la planta pasa a ser un lugar más del universo donde lograrlo. Con la misma desfachatez, caradurismo y certeza en un caos aparente que tiene un orden oculto, le vas a decir, por ejemplo, grandioso amiguísimo Sol, este jueves te encuentro en México y aunque estamos en momentos donde ocurrió que no había este calor, hoy que llegamos y el avión tocó tierra, una vez más el Sol presente en el momento exacto. Aplauden seguro que es porque saben que con esto fanfarroneo en todos lados y no porque yo sea argentino, fanfarrón, sino porque realmente esto merece ser publicado en los cielos. No hay lugar del mundo al que cuando llegamos no pueda decir la misma frase, que, bueno, precisamente, hay un orden en ese caos llamado clima, que por convención creemos que, y bueno, el humano ¿qué cree que le haga? ¿Llovió? ¿Qué le voy a hacer? La lluvia, yo que tengo que ver todo. ¿A ti te llovió el día que querías que llueva o a ti te llovió el día que te hacía obstáculo? Entienden que no hay escapatoria. Cuando yo empiezo a pensar con decisión de divinidad, la simple lluvia o el simple sol hablan de mí, no hablan del clima. Esta decisión, ir por el mundo, hemisferio norte, hemisferio sur, verano, invierno, todas las situaciones de todo el mundo, ver que siempre que llego les digo la lluvia va a estar ahí rondando, pero no va a interferir en el momento que empezamos las actividades y el grandioso, amiguísimos. Esto implica cosas tales como hablarle a la planta, porque hay que hablarle al sol, porque hay que hablarle a la lluvia. ¿Y el humano en vos, crees que se pone del lado de eso o crees que es el que se siente ridículo? Que no me escuchen, que lo estoy hablando al sol. ¿Entienden? Imaginen ustedes esta misma situación en una decisión de entrega total a una toma. Esa entrega total a una toma es ¿qué vas a tomar? Por eso se llama toma. ¿Qué vas a tomar tú de la situación? Y que la situación sea tomar una planta o qué voy a tomar en la situación de familia o de oficina es nada más que un lugar más en el que funciona el mismo orden. Este que está acá arriba, que es ese otorongo del que antes te hablaba, otorongo es una palabra específica que tiene muchas vertientes, de las que hoy si quiero hablar de todas esas vertientes, tengo que dedicar toda la reunión a esa. Pero otorongo significa oto, igual que en castellano. ¿Vieron algo, gotas, cuando te duele la nariz, que me he congestionado, disculpa.
Cuando te duele que te dan las gotas para la nariz, que son oto, la etimología de oto es escucha. Escuchar, oído, auricular y oto. Bueno, esto significa ojo que escucha. Otorongo, ojo que escucha. Lo mismo vas a encontrar en Egipto. ¿Quién le enseñó lo mismo al chamán que enseñó el otorongo como camino de iniciación al que se le enseñó en Egipto? Horus es lo que hay que escuchar. Horus, oración, orar. Y Oto, ¿entendés que entre los dos forman un par? Y Ananti, un par masculino-femenino. Hablar, penetrar con la palabra y la oreja que escucha son dos partes, dos polos de una misma lógica. Otorongo es lo mismo que en el Egipto faraónico, era Horus. Horus hablaba. ¿Y Horus qué es? Un ojo. Un ojo que, si vos recordás la figura del ojo de Horus, es un ojo enlazado a la oreja. Es un ojo que escucha. Esto es lo que te enseña la iniciación. Tú tienes que aprender a escuchar y ver en lo que estás diciendo qué vas a generar. Esto precisamente es un camino que se aprende con un caos aparente en lo cotidiano, que es el caos aparente en lo cotidiano llamado la palabra. Cualquiera dice cualquier cosa, total, es todo lo mismo, es un caos. A las palabras se les lleva aliento, ¿qué importa? Lo que importa son los hechos. Bueno, lo que va a ocurrir o no va a ocurrir, la planta me advirtió, desde el jarrito en el que tomo la planta, hasta los mitos de la planta, hasta el hecho de que la planta misma está representada por un ser mitológico que está lleno de ojos que son orejas. Quiere decir, toda la planta me va a escuchar para ver qué tiene que hacer. Toda tu vida cotidiana está regida por esta lógica. Lo que ves, primero se escuchó. Lo que tú ves en tu día y lo que no ves en tu día depende de las palabras con las que fuiste al día. Che, te estoy dando un poder. Divino. Están, chicos, si un chico cuando se va a dormir le decís, ahora cuando duermas te va a venir el monstruo de abajo de la cama, va a salir y te va a pinchar con la cola. Lo va a ver. Lo que va a ver depende de lo que le has dicho. Ese mismo monstruo es la factura de luz que sale de abajo de la cama. Cuando te vas a dormir y en tu mente las palabras que están son la factura de luz que no puedo pagar y mañana... ¿Qué quiero que entiendas? Lo que vas a ver empieza en otro registro, que es el registro de eso que conecta con lo divino y se llama el nombre mitológico de lo divino en nuestra cultura. Logos, Dios, palabra, pero también luz. Vas a dar a luz de acuerdo a la palabra. Esta es maravilloso porque la misma planta me lo está advirtiendo desde el camino del otorongo. Otorongo es un animal mitológico parecido a un jaguar que está siempre atento en la oscuridad y sus ojos detectan cosas en la oscuridad que tú no. ¿Por qué? Porque sabe dónde mirar en el momento exacto, porque tiene una escucha muy felina, muy fina, que es la misma etimología de felino. Quiero que entiendas, el otorongo es un animal que cuando vos no ves en la oscuridad, en el caos, ya está viendo cuestiones que tú no. ¿Con qué las ves? Con la oreja. Ese camino del otorongo no es solamente un animal mitológico hecho persona que se va a unir contigo en la experiencia, sino que es también una lógica que sigue el mismo otorongo. ¿Por qué lo sé? Porque está viendo un mapa, está siguiendo un mapa, está siguiendo algo en particular. Si es un felino hecho humano que une mundos, porque si tú ves tiene mundo vegetal, mundo animal, mundo humano, lo hace mirando fijamente un elemento. Esto que lleva en la mano, que tiene forma de tambor, que tiene forma de escudo, que tiene forma de caldero, es la clave de ese orden oculto que él ve cuando tú no ves. Créemelo, porque ahora te lo voy a explicar. Te pido por favor que me lo aceptes como hipótesis de trabajo. Que acá hay un mapa que es el mismo que vas a ver en todas las lógicas de todo lo que te estoy mostrando, de todas las culturas, puse las que me entraban en el PowerPoint, porque puedo llenar todo el de la conferencia de esta misma lógica, donde siempre te dice que lo que vas a ver en la situación sigue una lógica que en principio es una lógica cuaternaria. ¡Oh, qué sorpresa! La ayahuasca, el peyote, cualquiera de las plantas, cuando tú lo tomas, muchas veces te lo advierten, muchas veces no, para que
digámoslo así, no te sugestiones, pero siempre ocurre. Viene en oleadas, te dicen. Oleadas. ¿Cuántas? 3 y una que concluye al final, que es la síntesis de las 3 que viste. Acá hay una lógica. 4, 4, 4, 4, 4, camino cuaternario, y así la planta responde. ¿Qué pasa si yo...? Porque es como un sueño, pensalo así. ¿Vieron el estadio REM del sueño, en el momento en el que sueñas? Hay 4 sueños en la noche. Sigue la misma lógica. ¿Qué te estoy diciendo? Algo enorme, querido, te estoy diciendo algo enorme. La misma lógica con la que soñás, es la lógica con la que vivís, y es la lógica con la que la planta va a responder. Esto es enorme, porque si yo entonces aprendo esta lógica, estoy usando a favor mío la corriente, en lugar de querer ir para el norte cuando la corriente va para el sur y creer que se trata de remar más fuerte. En la oficina yo voy a trabajar más y voy a lograr lo que no lo vas a lograr con lo humano. Lo vas a lograr con un orden que no es precisamente el que ve el humano, como ocurre con el otorongo. Por eso esto, te decía, puedo seguir pasándolo de cultura en cultura y voy a ver siempre que me advierten que el universo se utiliza, se ordena y se piensa con 4 cuestiones que están en el centro, que esas 4 cuestiones son las que tú tienes que aprender a mover y generar bajo una lógica que la planta la va a poner en juego, igual que tu sueño, igual que tu día, igual que tu vida. Yo te voy a hablar de las 4 que siguen un mapa, de hecho te dan un mapa. Hay elementos que a veces te dan en la toma para que durante la toma tú puedas tener cierta conciencia de en qué zona estás del mapa. Piénsalo como un mapa entre tú y eso que quieres generar, que quieres iniciar. Para eso es la enteogenia. Ok, hay un mapa. Ese mismo mapa que yo voy a seguir en la planta es el que voy a seguir en cualquier otra situación. Ese mapa es el que hoy tratan de estudiar los lógicos bajo sus concepciones más occidentales y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo que trata de analizar no pudo llegar a otra conclusión. Estos que son los esquemas de lógica más poderosos que abarcan las 7 lógicas del planeta, todo esto que está acá, que yo lo enseño toda la semana, 2000 personas, muchos de ustedes están aquí. Lo saben. Son los mismos 4 pasos, las mismas 4 oleadas que te da la ayahuasca. Quiere decir, organizar tu vida, de hecho yo acá al final de cada año pongo de cada una de las iniciaciones, el Zen, el budismo, la iniciación gnóstica, la iniciación hebrea, la cábala, todas, cada una entra en la misma lógica repartida. Lo que yo quiero que entiendas es, no hay algo del universo que no siga estas 4 fases, que la planta, por lo tanto, también sigue. Pero si tú entras a la planta, o a la planta entra en ti, qué lindo, ¿no? ¿Quién entra en quién? Yo tomo la planta, pero tú tienes que entrar a la planta. Si yo entro a la planta, acá esto que voy a decir es sumamente recomendable que lo anotes con letras de oro en algún rincón de tu alma. Si yo entro a la planta, ya usando ese orden oculto, esa lógica, en la planta lo voy a poder usar también. Si yo vengo de un caos y creo que la planta me va a producir algo distinto, incrementarme el caos, sería como creer que, porque yo me emborracho y tomo algo, voy a resolver algo que sin la borrachera, no, lo que voy a tener es algo peor. ¿Está claro esto? ¿De qué estamos hablando cuando digo de esto? De lo que más pasa desapercibido cuando hablamos de la enteogenia, de que algo es enteogenio, porque es el camino del otorongo. Llama mucho la atención lo enteogenio y llama mucho la atención el otorongo, y más aún cuando tienes la oportunidad de ver que tú tendrás la oportunidad de estar dentro de esa lógica. Lo que pasa de largo continuamente es que se trata de un camino. Es la parte de la que la gente menos pone la atención y es la más importante. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera propuesta iniciática, que esto sea un camino, no una experiencia. A mí me abrió puertas. Cuando yo después, como me escuché, me di cuenta de que a mí no me daban los yamanes, o me daban la menos poderosa. Cuando yo lo lograba, vengo a experimentar. ¿Vieron acá ustedes en México? Tienen una experiencia preciosa de esto, la de Matus y Castaneda, las enseñanzas de Don Juan. Si ustedes leen atentamente, van a ver que cuando él cambió el modo de nombrarlo fue cuando Matus recién le dio la experiencia con el peyote. Porque cuando tú vas a experimentar,
hacer algo que, como una experiencia, lo voy a hacer como una experiencia, sí, un pasatiempo, tomaré la planta, o no te la dan, o la planta se cierra y te da un mal viaje, lo que se llama, no me jodas más, no quiero verte más, no vengas más por estos mundos de luz, porque vos viniste a vagar, ¿entienden? Sin embargo, esta misma cuestión, cuando efectivamente conecta como camino, ese camino es indiferenciable de eso que tú llamas tu vida. Es el camino de tu vida. A punto tal de que, dentro de un rato lo vamos a ver, el modo en que más poderosamente se ha nombrado el camino del otorongo, sin palabras chamánicas como otorongo, es la soga del muerto. ¿Por qué? Porque lo que vas a ver en la toma es lo mismo que vas a ver a lo que estás atado cuando llegue el momento de tu muerte. Estamos diciendo cosas. Lo mismo que ocurre en la toma ocurre en tu vida cotidiana, pero con un caos que si no tienes el mapa develado de estos 4 elementos, de estas 4 oleadas que ocurren en tu vida, entonces lo crees caótico. Dijimos que eso mismo te va a ocurrir en los sueños. ¿Por qué los sueños de la noche son 4? Y cuando una noche soñaste 4 veces, es cuando descansaste bien. Cuando interrumpiste y no llegaste a soñar 4 veces, el psiquismo necesita más. ¿Por qué eso mismo ocurre mientras el sueño y mientras la planta? Porque ocurre en todo el universo continuamente. De hecho, ahora en un rato lo vamos a ver, esto mismo es lo que ocurre a nivel de tu experiencia después de la muerte, de acuerdo a las culturas que enseñan que con este mismo estado de conexión con lo sagrado y de conexión con lo divino, tú estás resolviendo lo que tendrás que resolver al desencarnarte, si no lo lograste resolver acá, pero resulta que viniste acá para resolverlo, porque antes de desencarnarte en la encarnación anterior no lo habías resuelto. Tu oportunidad es esta. ¿De qué estoy hablando? De todo. Hay una lógica por la cual entonces, si yo aprendo a pensar en 4 fases diferentes, lo que quiero lograr, ya empecé a conectarme con un caos ordenado. En la vida cotidiana, si yo no me doy cuenta, estoy en la primera fase, en la segunda, en la tercera o en la cuarta, entro en un caos, que el caos no está en la situación, sino que el caos está en que yo no veo el orden oculto en ese caos. Por favor, ¿soy claro? Sí. Esto es clavísimo, es súper clave. Entender que todo aquello que crees que es caos es porque no ves el orden oculto. Y que hay un y solo un universo. El universo, el verso, la palabra con la cual yo encuentro la lógica del universo es única. Ese universo implica un orden en el universo único. Y ese orden, a través de la planta, tú lo puedes seguir o no. Y si no lo sigues a través de la planta es porque no has escuchado el verso. Que ese verso, esa palabra, esa frase con la cual entraste a la planta, para lograr algo, como no es lo mismo entrar a la planta a pedirle una experiencia enteogénica, que una experiencia de droga, que una experiencia de alucinación, el verso con el cual será el que ordena. Los 4 lugares que recién viste, que van a ordenarse de un modo particular, las mismas culturas que te dan la planta te enseñan que tienen 4 nombres cuyas mitologías son, lo primero que va a hacer es conectarte con un camino que te va a conectar con el guerrero en ti. Entonces tú estás muy ocupado en encontrar en la planta soluciones del orden de ¿qué hago que no me alcanza el dinero? Voy a traer la toma para ver si la planta me ayuda. Eso es mercader. ¿Qué hago con mi problema con mis hijos? Que estoy con una crisis espiritual terrible. Eso es sacerdote. ¿Qué hago con mis problemas? Empieza a darte claves que primero van a ser guerrero, recién después mercader, después recién sacerdote, y si lo logras, entonces el genio, el mago, es el que te conectará con lo divino. Yo estoy diciendo cosas que las voy diciendo muy rápido porque hay poco tiempo, pero quiero que por favor de esto vayan quedando conclusiones. Hay un orden en el caos, aún en la toma de algo que produce tanto caos en tu cabeza, el orden es el mismo con el que lograr cuestiones en tu vida cotidiana, que son precisamente las que desafían a tus límites humanos. Ese orden, la forma más fácil de entenderlo, es la que el mismo Otorongo está viendo en su tambor, en su cultura, en su caballo alado, como lo llaman ellos.
Ese orden es aprender a pensar cómo siguen las fases de la realidad de acuerdo a las mismas fases que sigue tu mente. Tu mente sigue fases del orden de guerrero, mercader, sacerdote, y si pasas las tres, el mago va a utilizar una alquimia de mezclar en ti las tres. ¿Qué es el guerrero, el mercader y el sacerdote para que el mago se ponga en marcha? Ese es el orden del universo. Y ese es el orden que vas a conocer ahora, también como el que se sigue en la planta. Ninguna cuestión puede empezar si empieza por el mercader o por el sacerdote. Iniciación inicia por el guerrero, porque el guerrero se ocupa de empezar desde adentro. Cuando yo empiezo desde adentro algo, voy a tener que yo decidir qué quiero lograr en la situación. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Qué voy a sujetar en la situación? Si yo te pregunto a ti hoy, dime qué querías lograr al venir hoy aquí. ¿Sabes lo que ocurre? En general te lo pones a pensar en el momento. ¿Entienden? Si tenías alguna idea, quedaba en idea. ¿Sabes cómo lo sé? No tenemos tiempo, esto lo hago en los plenarios, pero ¿qué hacemos? Al rato te lo pregunto y me cambiaste completamente la frase. Bueno, yo quiero venir hoy aquí a obtener una solución al problema tal en mi familia. Te lo pregunto al rato. Bueno, yo quiero hoy venir aquí para poder solucionarlo. Ya es otra cosa. Una cosa es obtener una solución, otra cosa es poder solucionarla. Acabas de cambiar lo que querés lograr. No hay universo. Ya le estás vos dando caos a la cuestión. Piensa cuando piensas lo que quieres lograr. Si yo te pregunto qué quieres lograr y no tienes una frase al respecto armada, quiere decir que todas las veces lo estás nombrando en un caos del que tú te crees que el caos está afuera y el caos viene de adentro, porque no hay guerrero que efectivamente se exija a sí mismo ubicar de entrada qué quiere lograr. No se escucha si lo que quiere lograr es lo que dice que quiere lograr. Y yo quiero curarme de una enfermedad que tengo. Yo quiero curarme de la enfermedad, me garantiza enfermarme, porque no me puedo curar si no me enfermo primero. Yo no quiero estar sano, quiero curarme. ¿Se dan cuenta que adentro está el caos? No voy a abundar en ejemplos que di en internet, que están en los libros, que los pueden leer. Vi que los venden en la entrada, antes de entrar, que están ahí, listo. No abundemos en ejemplos de cómo esto funciona todos los días en nuestra vida. Pero esto precisamente es lo que de entrada exige reconocer el caos de adentro a afuera, mientras que vivimos pensando que el caos está afuera y que por eso no podemos estar bien adentro. Que si el caos político, económico, de la violencia y de la salud pública que no funciona, se ordenara, adentro estaríamos felices. Bueno, les voy a dar un secreto, no funciona. Y no funcionó jamás en la historia de la humanidad. Toma cualquier texto sagrado, los leí todos, los que yo conozco los leí todos, los estudié, los trabajé, años de mi vida trabajando los textos sagrados. En todos veo lo mismo. ¿Qué veo? Nunca jamás se resolvió un caos afuera. Nunca jamás se resolvió un caos en una sociedad. Nunca jamás se resolvió el caos a nivel político. Pero algunos lo lograron. ¿Quiénes? Quienes lograron iniciar su camino hacia la divinidad. No dependieron de si los romanos, si los hebreos, si los de turno, sino que él, el que inició el camino, fue el que precisamente ordenó una realidad en él que funcionó con contactos con divinidades a punto tal de que, aun cuando todo alrededor sigue igual de caótico, en él ese caos no pudo incidir. Estoy hablando de un Cristo, de un Buda, de un Mahoma, de un Milarepa, de un Sosam, de un Sankara, hasta un cierto punto Lao Tse. Estoy hablando de los que ordenaron la realidad y entonces la realidad se les presentó ordenada. Los chamanes en la selva tienen esa tremenda pregunta. ¿Por qué pasa usted? Primero es tremenda porque tenés que entender qué carajo me está diciendo. No me sale acá los subtítulos, ¿viste? Te hablan así, siempre a punto del enojo, siempre, maestro Palero, como decían, siempre está a punto del enojo. ¿Y por qué te le pasa eso? Un día entendés que lo que estoy preguntando, ¿y por qué a usted le pasó eso? 14 viajes te acabo de ahorrar. ¿Y por qué te le pasó eso? Don Yaman, a ver si me entiendes. Llueve. Me dijiste que nos encontremos arriba, montaña, arriba, lluvia, inundación. Yo no poder llegar arriba por lluvia. ¿Yo qué tengo que ver? El caos está afuera, llovió. ¿Qué querés que le haga, don Yaman? ¿Y por qué te pasó eso? Y él sí pudo. Estás acorralado contra tu divinidad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué a usted le pasó que cuando usted quiso subir, la lluvia le interfirió y él sí lo logró?
Pasó un minuto antes de que se inunde. ¿Qué te estoy mostrando? El caos no lo dio la lluvia, ni la montaña, ni el bosque, ni la tempestad, ni la tormenta. Te está acorralando contra él adentro. Y hay un combate en vos que se necesita liberar contra el que te impidió llegar. Si me lo tomo en serio, ¿quién entonces tiene excusas, justificaciones? No hay posibilidades. Pero ahí viene la pregunta, ¿y quién no quiere tener excusas, justificaciones? Ninguno levanta la mano. Todos queremos ir porque llovió, porque el país, porque el ministro, porque los políticos. Lo bueno es que, de verdad te lo digo, hacé la experiencia. Agarrá cualquier texto de cualquier época, abrilo en cualquier página y sabés que vas a ver. Todos tuvieron los mismos problemas que tenemos nosotros. La injusticia, la intrascendencia, la no distribución de la riqueza. No sabemos para qué carajo es la vida, de dónde venimos, a dónde vamos. Salomón con su hijo tenía los mismos problemas que vos con tu nieto. Los mismos problemas todas las culturas. Quiere decir, ningún caos se ordenó por lo que ocurriera afuera. Pero lo lindo es que en cada una de esas culturas hay algún iniciado que adentro ordenó el caos. Y para él el caos no rigió. No pudo sobre él. ¿No es buenísima la oferta? Eso es lo primero que te muestra la ayahuasca. Te va a mostrar cosas de vos. Si yo estoy queriendo ver ahí qué hago para resolver el problema en el banco, y estoy en la primera oleada, me voy a llevar un caos. ¿Me entienden? Porque lo que me está mostrando es un nene chiquitito que el sueño de ayahuasca va, viene, y pero yo lo que quería es resolver el problema que tengo en el banco, no entiendo qué tengo que hacer. Te está mostrando primero que vos no crecés. Te está mostrando que vos sos un nene. Primera oleada, oleada del guerrero. Dentro tuyo hay alguien que no crece. Por eso tu economía tampoco crece. Como consecuencia natural, un nene no puede hacer crecer su economía. Esto te lleva al guerrero. ¿Dónde yo no crezco? Es cierto, yo tengo terror de decir lo que pienso ante los demás, como un nene que, a ver si me retan, a ver si no les gusto, a ver si no me quieren, a ver si se enojan. ¿Entendés que te lleva un guerrero? Un guerrero despiadado, que en lo interno va a tener que... Pero esto ya tiene una clave. Lo mismo pasa entre vos y la oficina. Si vos vas a la oficina y yo, señor jefe, quiero que entienda, vos vas con todos los miedos del nene en vos, con la certeza de que no lo vas a lograr, con ese nene afuera, en el mercader, que es lo que viene ahora, el mercader, paso siguiente, afuera, no va a lograr algo si el nene en él, el guerrero, primero, no lo limitó, no lo frenó, no lo puso donde lo tenía que poner. ¿Soy claro? Sí. Entender esto es entender que estamos hablando de un orden. ¿Cómo estamos de tiempo? Okay. O sea, cuando el camino ya es una decisión de contacto con la divinidad, pasa esto. ¿Ves? Ningún caos de afuera nos puede frenar. Yo agradezco al lugar, es serio, y sé que me están dando más tiempo. Entiendan que estoy tratando de usarlo también para acá mismo lo que te dije que iba a ocurrir. Que aquí mismo hay que hacer lo que ocurre durante la toma. Decidir que el tiempo cronológico externo no tenga poder sobre vos es algo muy parecido a decidir divinidad. Y lo estamos decidiendo. Lo único que necesitamos es que de algún modo ahora veamos, vos sabés, podés ver ahora una fecha. Yo tengo que dar un plenario el sábado, mañana un reportaje el domingo en la tele, no sé de dónde me llevan de acá, después de acá no tenemos que ir a otro lugar, venimos de Barcelona, no es que me sobra tiempo, quiero aclararlo. Por lo tanto, quiero que entiendas, vos no me haces un favor a mí, yo tampoco te estoy haciendo un favor a vos, simplemente lo estamos haciendo porque queremos, ¿entienden? Que es la mejor vida por la los mejores en la vida, esos encuentros porque queremos encontrarnos, Yo les estoy proponiendo que en una mañana de sábado, por ejemplo, nos encontremos un rato por internet, sin costo extra, lo único que tienen que pagar es la conexión de internet, no te la cobro yo de internet. Decide él, sabe nada, lo que sale en una conexión de internet, sin costo extra, y yo tengo más de 25 láminas que son las que ponen el tema cada vez más hacia que esto para vos sea la entrada a un camino y no simplemente a ¿qué pasará si tomo ayahuasca alguna vez en la vida? Cosa que además depende de estas cuestiones. Entonces, si quieren, terminamos de ordenar las 4 fases y ahí donde podría terminar el tema, ahí se inicia. Y de eso se está hablando. Bueno, después de adentro, recién ahí viene de afuera. La ayahuasca en la segunda oleada te va a contar cosas de afuera, que pueden ser problemas o pueden ser dónde están las soluciones y vos no te lo imaginabas. Porque tuviste que ir más allá de los elementos primarios internos que te hacían caótica la cuestión. Voy a dar ejemplos de esto, pero no hoy porque de verdad ahora ya el tiempo, pero ya está, ya hemos resuelto el tema. Próximamente, antes de fin de año, digamos.
Un jueves a la noche, pero consideremos la diferencia de horario y dónde estoy yo del mundo en ese momento y dónde está... Bueno, ok, un jueves a la noche, ¿tenés alguno? Bueno, ahora lo decís en cuanto termina. Pero yo ahí voy a dar ejemplos también, a cosas que a mí también en la experiencia, por eso digo no las experiencias, uy, sí, yo tenía que comprarme el terreno donde enseñar, porque me había quedado sin terreno, sin lugarcito donde enseñar, el que me prestaban para ese, de 44 reencarnaciones atrás, pero bueno, había que lograrlo. Y en el momento, cuando yo ya tenía cierto orden sobre esto, en el momento del mercader me muestra un águila, gracias, no sabe cómo me ayuda. O sea, el dinero para comprar el terreno lo voy a lograr en un águila. Te cuento por internet, a ver, te muestro los problemas y las soluciones adentro, los problemas y las soluciones afuera. Y una vez que está el adentro y está el afuera, ¿qué me queda? ¿De qué se ocupa el sacerdote? De integrar el adentro con el afuera. La integración del adentro con el afuera es la certeza, la garantía de que, escúchame bien, si lo resolviste adentro lo vas a encontrar afuera, lo que ahora querés. Y si no lo encontrás afuera, quédate tranquilo, llenate de angustia, porque el problema está adentro, nada más. Ahí uno decide, ¿qué hago? Para mí, yo ahí me saco la mochila de piedras. Y esto es una decisión de mago. Es decir, yo me angustio cuando no encuentro dónde está en mí el problema, que no puedo, que veo que por lo que afuera no logro, debe haber un problema que no logro en mí. Ver cuál es. Yo ahí no duermo, no como, no nada. ¿Me entienden? Cuando logré ver, el problema está en tal lugar en mí, donde todo el mundo entraría en angustia. El problema está en mí, listo. Ahí ya empezó el camino a orientarse. ¿Me entendieron? Si tú aprendes a pensar así, aprendes a no depender de lo externo. Y es una buena idea si hoy estás aquí, porque si hoy estás aquí es porque has decidido divinidad. Aunque no lo sabías, pero ahora sabes algo que al principio...